Este preámbulo tiene todo el sentido del mundo porque hoy vamos a hablar de las excusas, del victimismo, algo en lo que caemos todos, nosotros todos los primeros, y tú que nos estás escuchando seguramente hoy te va a picar un poco ahí en el culo porque vas a decir, joder, qué cabrones, esto me pasa. Actuamos según lo que pensamos, según nuestras creencias, según nuestros valores, según nuestras actitudes, según nuestros pensamientos. Y si esos pensamientos son erróneos, si esas creencias son limitantes y si esos valores no están bien fundamentados, no hacemos las cosas que tenemos que hacer. Entonces, la excusa es... Y no pares, porque si no pares al 10º ya la has jodido. Tú sigue. Entonces, ¿cómo para esa gente que le cuesta seguir hábitos, porque entiendo que aquí está la clave para acabar con las excusas, qué podrían hacer? O sea, si tienes un poco más de fricción y eres una persona que con los hábitos no te llevas muy bien, ¿cómo podemos hacerlo poco a poco para ir entrenándolo? Esto es a través de los hábitos. Y el cerebro lo único que tiene que hacer es ejecutar. Está triste, actúa. Está feliz, actúa. Está alegre, actúa. Está frustrado, actúa. Tu cerebro al desnudo. Aprende a aprovechar tu cerebro al máximo. Con el neurocirujano Osman Salazar y el emprendedor Ignacio Verges. Puedes conocerles mejor en tucerebroaldesnudo.com. Te damos la bienvenida una semana más al podcast de Tu Cerebro al Desnudo. Estamos aquí para desnudar nuestros cerebros, potenciarlos al máximo en nuestro día a día y alcanzar ese ideal del cerebro injodible con nuestro querido doctor rapado Osman Salazar. ¿Qué tal estás? No lo sé. La verdad que estaba poniendo bastantes pegas y bastantes excusas para venir aquí, pero bueno, al final me has convencido y aquí estoy. Así que ahí vamos. Estoy bien, pero bueno, me has traído aquí un poco remolcado, la verdad. A llorar a la llorería, Osman. Eso. Esa es la actitud. Somos unos profesionales. Aquí estamos siempre, a tope. Bueno, este preámbulo tiene todo el sentido del mundo porque hoy vamos a hablar de las excusas, del victimismo, algo en lo que caemos todos, nosotros todos los primeros, y tú que nos estás escuchando seguramente hoy te va a picar un poco ahí en el culo porque vas a decir, joder, qué cabrones, esto me pasa. Y de hecho es que nos lo preguntaban hace poco en una entrevista en un podcast, Osman. ¿Te acuerdas que siempre nos preguntaban, oye, ¿por qué la gente, muchas cosas parecen tan simples y no nos cuesta tanto conseguir las cosas? Y llegábamos un poco a esa conclusión, que la mayoría de las veces es porque nos ponemos excusas para todo. O sea, nuestro cerebro construye excusas para todo. Y hoy vamos a hablar de eso, cómo la excusa nos está jodiendo muchas veces en todo. Y lo primero que vamos a ver, Osman, es qué es la excusa. Porque siempre vamos a la evolución y el cerebro tiene una excusa para decir, esto se inventó porque tiene sentido, pero la excusa yo no le veo en la parte buena, macho. Pero la tiene. Realmente, claro. ¿Qué es la excusa? La excusa es cuando nuestro cerebro sigue el camino de menor resistencia cognitiva. Punto. Es huir de la fricción cognitiva. En otras palabras, huir de lo difícil. Entonces, cuando algo tiene una valencia positiva, es decir, estamos alegres, contentos, animados al respecto, nos parece guay, bien, bonito, nuestro cerebro lo simplifica y pensamos que es bastante más sencillo de lo que realmente es. Entonces, no solemos crear ninguna historia alrededor para no hacerlo. De hecho, creemos que va a ser bastante más fácil. Luego, en una segunda fase, nos damos cuenta que no es así, la realidad nos pone en nuestro sitio y entonces nuestro cerebro está recibiendo información de valencia negativa. La retroalimentación del mundo, la dosis de realidad suele ser bastante dura para nuestro cerebro y entonces aquí es donde construye una historia centrada en la complejidad. En otras palabras, bueno, esto pasa porque el cerebro, recordar que esa meaning making machine es una máquina de producir significado, es decir, hacer pajas mentales para explicar esa dificultad. El cerebro ha evolucionado en un entorno en el que el consumo de recursos, por su parte, tiene un costo metabólico muy alto y quedarse allí renderizando por mucho tiempo consume muchos recursos que pondrían en riesgo nuestra supervivencia. Y entonces siempre sigue el camino más perezoso. El camino de menor resistencia cognitiva. Huye de la fricción, huye de lo difícil.
En esto que decías del cerebro, que es una máquina de construir significado, lo hablamos en su día con lo del poder de las historias, que a mí es algo que me sorprende mucho el cerebro, porque conforme vamos hablando en podcast, en cerebrinas y tal, más me doy cuenta de el poder que tienen, valga la redundancia, con esa guía que tenemos nosotros, pero también es que está en todo, porque, joder, al final es la base de todo. Nosotros nos podemos construir una buena historia que nos haga potenciar nuestro cerebro, pero podemos estar buscándole el significado a todo, construyendo una historia para que todo nos encaje y digamos, bueno, yo no hago deporte porque no tengo tiempo, porque si tuviera el tiempo que tiene mi amigo no sé quién, también lo haría. O yo no hago esto porque no tengo dinero, porque fíjate tú, este es rico y yo no. O siempre hay una excusa que te hace pensar, bueno, así me quedo tranquilo. Pero claro, eso es la antípoda del progreso, porque al final te hace estar siempre en la comodidad, con lo cual no sales nunca de ahí. Totalmente. Realmente el cerebro humano tiene una capacidad tal para poder ordenar las cosas bajo unos criterios completamente arbitrarios, sí, solo sí, tienen una coherencia interna, una secuencia lógica para él, por supuesto, como cerebro. Y puede ser igual puede ser retorcida, puede ser negativa, puede ser algo incluso que nos esté haciendo daño, pero es coherente. Y entonces nuestro cerebro siempre persigue, de la misma forma que la excusa es huir de la fricción cognitiva, huir de la dificultad, también busca la coherencia cognitiva. ¿Y eso qué es? Que algo tenga sentido, que tenga un orden. Da igual si ese sentido es negativo para nuestros intereses, pero es lógico y es coherente. El punto aquí es la capacidad que tiene el cerebro para desacoplar un mecanismo cognitivo de otro y tolerar la disonancia cognitiva. Y eso es fundamental. La mayoría de nosotros hacemos según nos sentimos. Es decir, bueno, hoy hago ejercicio, si me apetece, si me siento bien. Actuamos según lo que pensamos, según nuestras creencias, según nuestros valores, según nuestras actitudes, según nuestros pensamientos. Y si esos pensamientos son erróneos, si esas creencias son limitantes y si esos valores no están bien fundamentados, no hacemos las cosas que tenemos que hacer. Entonces, la excusa es el elemento narrativo cerebral que explica la coherencia cognitiva que el cerebro persigue a toda costa. En otras palabras, la excusa está allí para hacer que las cosas tengan un sentido para nosotros y para justificar el por qué no logramos lo que queremos y no sentirnos mal al respecto. Nos protege de hundirnos en la miseria. Claro que está bien, porque sí, imagínate que para algo no tienes capacidad, pues no te vas a estar sintiendo un fracasado y martirizándote. Pero claro, y a mí me gustaría intentar ver en este podcast cómo la gente puede encontrar ese término medio, que entiendo que lo primero será identificando la excusa y no sé si ahí hay anclas o algún mecanismo que te sirva. A mí, por ejemplo, la frase esta que me hace mucha gracia de a llorar a la llorería, de vez en cuando me viene a la mente cuando me estoy quejando de cosas, que me sigo quejando, ¿no? Pero de vez en cuando me viene y inmediatamente digo, hostia, me hace gracia, pero me doy cuenta de que estoy poniendo una excusa y digo, vale, ¿esto es una excusa o es realidad? Siempre es una excusa. Entonces, primero es identificarla, supongo. Has mencionado algo fundamental, Ignacio, y esto en la neurociencia de la excusa hay que diferenciarla de la neurociencia de la queja. No son sinónimos, están relacionados, pero son distintas. La queja significa reconocer algo en el mundo real y manifestar expresamente el disconfort, la incomodidad, la valencia negativa, el rechazo ante esa realidad. Ejemplo, yo trabajo y curro muchísimo y recibo muy poco dinero. Eso es una queja, es una queja universal que tenemos todos, ya te lo digo yo. No importa el sector en el que estemos, ¿no? Entonces, pero se queda allí. No hay una respuesta más elaborada al respecto. Yo simplemente la queja es un reflejo de lo que sucede desde mi perspectiva. La excusa va un paso más allá. Implica los mecanismos cerebrales de la creatividad, de la narrativa, de la memoria, del lenguaje, del aprendizaje, para seducir a mi interlocutor con una explicación rimbombante, coherente, lógica,
que explique el por qué es que yo estoy en un punto que produce mi queja. Claro, normal, porque es que como yo vengo de fuera, como yo soy un inmigrante, como yo soy pobre, como yo soy blanco, negro, azul, medio pensionista, porque. La frase favorita del cerebro para no sentirse como una mierda es porque. Le encuentra una explicación a todo. Porque Claro. es lo que hace. Claro, o sea, por ejemplo, en mi caso, cuando me quejo de, es que pago mucho, los autónomos pagamos muchos impuestos, eso es la queja, pero luego empiezo a decir, es que España es un país que solo piensan los políticos y que no sé qué, ahí ya me estoy metiendo en la excusa y me meto una narrativa perfecta para al final no hacer lo que tengo que hacer, que es ganar más dinero y olvidarme de los impuestos y de la mierda. Vale, entonces, una vez ya hemos identificado la excusa, que con el porqué, como has dicho tú, ya podría ser un buen ancla. Cuando pongamos porqués a todo, pues a lo mejor piensa, a ver, excusa. O sea, lo que viene después de un pero y un porqué es una excusa. Siempre, siempre. Como una frase de Juego de Tronos, en uno de los capítulos, spoiler alert, de Juego de Tronos, se dice que Eddard Stark, un personaje, dice, todo lo que viene después del pero es una mierda. Y efectivamente es así. Porque viene la explicación perfecta para justificar el por qué no estoy donde tengo que estar, donde quiero estar y donde debería estar, que es lo peor. Total. Lo del pero, yo también tengo otra ancla que la conté en una cerebrina, que es de un profesor que nos decía, pero los cojones. Cada vez que alguien le decía pero, nos contestaba, pero los cojones. Y luego yo se la decía a mi abuelo y mi abuelo siempre ya me contestaba él, los cojones. Y se lo aprendió. Y esto también me ayuda mucho a eso. Y dices, y si tú estás escuchando esto por primera vez y dices, ¿qué es eso de la cerebrina? Pues me lo has puesto a huevo para decirte que es una newsletter diaria que enviamos a tu correo gratuitamente con una pequeña píldora de neurociencia muy bajada a tierra, muy explicada con historias como esta que te digo de mi profesor, pero al final te damos ahí el boom de la neurociencia para que entiendas qué pasa en tu cerebro y sepas usarlo a tu favor en el día a día. Y eso te puedes suscribir en tucerebroaldesnudo.com, la pruebas. Y si no te enganchas, que la mayoría de la gente se engancha, lo ponemos en el prospecto ya, pues te puedes dar de baja. Y nada, seguimos con el tema de la excusa. Ya hemos identificado la excusa, tenemos el ancla, pero claro, ¿qué diferencia a esas personas también que, por más que lo intentan, a lo mejor es que no lo ven, pero son mucho más de poner excusas y no avanzan, y el otro que es mucho más resolutivo? Nosotros hablábamos en un episodio que no sé si tiene que ver con esto, hablábamos de el cerebro creador de riqueza o el cerebro pobre, y ahí había algunas cosas del cerebro creador de riqueza que no tenían que ver solo con la parte del dinero, era esa manera de formular el cerebro, ¿no?, que te hacía ver siempre una solución a las cosas. Sin embargo, el cerebro víctima o el de la pobreza siempre está, en vez de viendo la solución, viendo la excusa. ¿Y eso de qué parte? ¿Parte de la genética, o esto es una excusa también, o parte de lo que nosotros hacemos? De hecho, justamente lo que defines es el cerebro creador de riqueza y el cerebro consumidor de pobreza. Y aquí es el foco creador. Y esta frase la hemos hecha, además del marketing, porque suena guay, suena muy bonita. Y además de que se nos ha ocurrido, es el punto en el que el creador significa que pones la responsabilidad en ti mismo, traes el poder hacia ti y tu cerebro se empodera a sí mismo. Yo soy capaz de concebir y de manifestar algo en el mundo real, en este caso la riqueza. El enfoque de una persona rica, exitosa, que se siente bien, etcétera, etcétera, todos los atributos positivos, la característica fundamental que tiene es que se hace cargo de su propia conciencia. Es responsable cognitivamente. Se autogestiona porque reconoce que su propio cerebro tiene la responsabilidad de hacerse cargo de sí mismo. El cerebro consumidor de pobreza consume lo que producen otros para él. Es un agente pasivo. No vive, la vida pasa por él. Está siendo vivido, que es diferente. Está siendo literalmente bypaseado por los eventos de la existencia. No es una vida proactiva. A este respecto, que decías, ¿qué diferencia entonces a la gente que se regocija en la excusa y la gente que la reconoce como un punto de cambio? Es la tolerancia a la fricción cognitiva, Ignacio. Ese es el concepto a manejar aquí. Excusa es igual o inversamente, a mayor excusa,
hay una menor tolerancia a la frustración cognitiva. A menor excusa, una mayor tolerancia. O sea, son inversamente proporcionales. Entonces, ¿qué es la fricción cognitiva? Se divide en 4 apartados. La primera, que es la fricción límbica o la fricción afectiva o emocional. Es tolerar una emoción negativa y hacer lo que tienes que hacer independientemente de cómo te sientas. Y eso es duro. Es sencillo, pero es muy difícil de hacer. Por ejemplo, el hacer deporte. Tú levantarte a correr por la mañana o por la tarde o cuando corras, si hay mucho frío o mucho calor, eso requiere muchísima capacidad de tolerar la fricción límbica, la que te está diciendo, a mí no me apetece. La otra es la fricción intelectiva, es la de tus ideas, la de tu forma de ver el mundo, tus creencias, tus pensamientos. Es que yo no creo, es que yo no puedo, es que no lo sé, es que esto va a funcionar o no va a funcionar, es que. Tolerar el hecho de la humildad epistemológica, en otras palabras, no lo sabemos todo y simplemente haz lo que tienes que hacer independientemente de lo que creas o de lo que pienses. Esa es la fricción intelectiva. Luego está la fricción decisional o decisiva. Y esto es tolerar la responsabilidad de equivocarte. Es de decidir algo, de hacer algo y cagarla. Es fundamental, es preferible decidir y cagarla que no decidir en lo absoluto. En uno cagas por omisión, por no hacer nada, que es peor, y en la otra asumes la responsabilidad de las consecuencias de tus actos. Y luego está la fricción volitiva o conductual, y es el hecho de mantener en el tiempo las acciones que son necesarias para avanzar. Lo que se conoce como hábitos, lo que se conoce como disciplina, como perseverancia. Esto es muy difícil para el cerebro, pero sencillo de hacer. Entonces, ¿en qué se diferencia un cerebro de esclavo de las excusas y amo del progreso? En la tolerancia a la fricción cognitiva en sus 4 vertientes. En la afectiva o límbica, en la intelectiva, en la decisional o decisiva y en la volitiva o conductual. Y en esa base que has dicho antes, que me ha parecido muy interesante porque lo nombramos mucho como la base del cerebro injodible, que es la responsabilidad cognitiva, que eso entiendo que es lo primero que tienes que asumir para después trabajar esta tolerancia que decías. Me acuerdo que siempre, alguna vez hemos hablado una anécdota de Rafa Nadal muy buena, que cuando era crío perdió un partido y al acabar su tío le dijo, pero Rafa, si tienes las cuerdas rotas, ¿cómo no te has dado tiempo? ¿Cómo no te has dado cuenta de has estado jugando todo el partido con la cuerda de la raqueta rota? Y dijo, es que como siempre pienso que todo lo que me pasa es por mi culpa, pensaba que le estaba pegando mal a la pelota, pero nunca pensé que podía ser la raqueta. O sea, hasta ese punto aquí tenemos un ejemplo claro del entrenamiento. O sea, de que esto se entrena y después de has asumido esa responsabilidad, el tema de la fricción, como tú dices, es algo sencillo. Es que al final un hábito, en la teoría es hazlo un día, hazlo 2, hazlo 3, sigue y no pares, porque como pares al 10º ya la has jodido. Tú sigue. Entonces, ¿cómo para esa gente que le cuesta seguir hábitos, porque entiendo que aquí está la clave para acabar con las excusas, ¿qué podrían hacer? O sea, si tienes un poco más de fricción y eres una persona que con los hábitos no te llevas muy bien, ¿cómo podemos hacerlo poco a poco para ir entrenándolo? Esto es un eslogan, está muy bien, just do it. Es decir, cállate y hazlo. Literalmente, pero hay que callar la voz interior o ignorarla, porque callarla puede que sea imposible. Los pensamientos negativos, ese monólogo interno limitante seguirá estando allí. Es que eres una mierda, es que no vales, ¿cómo vas a poder hacer? Pero tú quién te crees, bla, 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 bla. Todo ese ruido mental que no se va a ir, actúa independientemente de él. Esa emoción negativa que sientes, tristeza, frustración, rabia, decepción, da igual. Haz lo que tengas que hacer, no importa cómo te sientas. Es just do it. Literalmente solo hazlo. No pares, no te pares a sentir, no te pares a pensar, no te pares a reflexionar. Porque en ese momento es que tu cerebro lo que está haciendo es manifestando las ganas y la necesidad que tiene de estar tranquilo, de estar confortable y de no consumir energía, porque sigue la ley del mínimo esfuerzo. Hay que entender cómo funciona nuestro cerebro. Nuestro cerebro no se va a esforzar de más voluntariamente ni de broma. Eso no lo va a hacer nunca. Propositivamente
se le tiene que forzar para que haga lo que tiene que hacer. Entonces, tu pregunta es, ¿qué tiene que hacer alguien para hacer lo que tiene que hacer? Solo hacerlo. Punto. No hay otra manera. Da igual cómo se sienta, da igual lo que piensa, da igual lo que cree, da igual lo que reflexione, da igual lo que opinen los demás, da igual su propia opinión. Just do it. Y yo creo que si te pica un poco esto y te cuesta, es lo que acabas de decir es perfecto para pensar, oye, yo tengo una batalla continua con mi cerebro. Cada vez que negocio con él y me gana y acaba llevándome a la pereza, soy un perdedor. Y en ese caso, no es que sea un perdedor, sino que estoy dejando que mi cerebro me controle a mí por completo. Y como decimos siempre en nuestro eslogan, si no controlas tu cerebro, este te controla a ti. Tú verás lo que haces. El controlarlo te lleva a una vida muy clara de autogestión, de placer, de bienestar y de éxito. El que te controle a ti te lleva a una vida de mierda que, bueno, te podrás contar la excusa de que es por culpa de factores externos y te sentirás a lo mejor bien, te quedarás conforme, pero tu vida alrededor seguirá siendo una mierda porque no sales de ahí. O sea que yo creo que nuestro eslogan ahí te da en la llaga perfecta. Pero aquí hay la gente que alcanza cosas importantes en la vida, verás que tienen no diría poca capacidad de negociación, pero su principal forma de abordar los conflictos no es mediante la negociación, es mediante la consecución de resultados, no necesariamente la confrontación. No puedes negociar con tu cerebro, te va a ganar. Eso es una batalla perdida por concepto. Para negociar hay que ir en una posición de poder y la posición del poder la tiene tu cerebro. A tu cerebro le tienes que decir qué hacer. O sea, tu cerebro debe estar siempre subordinado a tu conciencia. En otras palabras, organizar tu vida de tal forma que realmente sigas aquello que te motiva de verdad, tu motivación intrínseca, que establezcas una estructura de incentivos que te lleve a los objetivos alineados con un propósito, la motivación extrínseca, y automatizar ese proceso a través de los hábitos. Y el cerebro lo único que tiene que hacer es ejecutar. Está triste, actúa. Está feliz, actúa. Está alegre, actúa. Está frustrado, actúa. Sabiendo que cada uno de los estados emocionales, de los estados cognitivos, tienen un propósito biológico que nos ayuda a conseguir nuestros objetivos. Entonces, el cerebro debe de enseñársele a ser un esclavo. Ese es el punto. En el sentido más extenso del término. Porque como le des el poder de ser tu amo, vas perdido. Estás jodido. Y las personas estas que no negocian, que consiguen cosas, las tenemos a todas en nuestra cerebrina diaria y te animamos a que te suscribas porque seguramente ahora dirás, ostras, es que un email al día es mucho, es que yo no tengo tiempo, no tengo 2 minutos al día para aprender algo sobre mi cerebro que me va a ayudar a gestionarlo y tener una mejor vida. Y siento decirte que si te estás diciendo eso es una excusa, así que suscríbete en tucerebroaldesnudo.com, que no hay excusa que valga, que todos tenemos un rato para nuestro cerebro, que es lo más importante, y que si no controlas tu cerebro, este te controla a ti. Así que, Osman, nos vemos a la semana que viene. Hasta la próxima y sin excusas. ¿Te ha gustado este podcast? Compártelo, igual puedes ayudar a alguien. Y para dar el siguiente paso, suscríbete a nuestra lista de correo en tucerebroaldesnudo.com. Recuerda, si no controlas tu cerebro, este te controla a ti.